Hola, buenos días a todos. Soy Ángel Sánchez Recalde, editor asociado de Revista Española de Cardiología. Hoy vamos a presentar el artículo titulado Reducción de eventos a largo plazo tras el cierre de la orejuela izquierda, resultados del registro ibérico 2, que ha sido seleccionado como artículo del mes para vídeos del editor, para Revista Española de Cardiología. Y se trata de un estudio multicéntrico liderado por Otto López Mínguez, que está aquí a mi lado y que nos va a hablar del registro. Bienvenido, José Ramón. ¿Cómo surge la idea de hacer este registro a nivel nacional? Bueno, pues como sabes, nosotros teníamos históricamente publicado un artículo de la primera parte del registro de orejuelas entre España y Portugal, que fue el registro ibérico 1, que lo publicamos en un JAR 2015, y ahí habíamos reclutado unos 160 pacientes más o menos, y nos pareció interesante aumentar el número de pacientes y el seguimiento a largo plazo, para ir conociendo un poquito más de la historia natural de los pacientes que no podían tomar anticoagulantes o tenían contraindicaciones para ello, y les hacíamos cierre de orejuela. Entonces lo que hicimos fue continuar de manera prospectiva sobre los pacientes que ya teníamos previamente, y llegamos prácticamente a 600 pacientes y con seguimientos en una media de 2 años, pero un tercio de los pacientes o algo más tenían seguimientos superiores de media a 2 años. Entonces, quizás el valor principal de este registro es el seguimiento a largo plazo, quizás a más largo plazo de ninguno de los registros publicados, con un número de pacientes pues ya de cierta importancia. Pues son 600 pacientes globales, pero cuando hacemos el paciente año, pues llegamos casi a 1100, y con más de 24 meses a prácticamente 700 pacientes. O sea que la metodología empleada era la misma del registro ibérico 1. Sí, prácticamente sí. ¿Y se han aumentado el número de centros que incluyen pacientes? Bueno, algún centro más, muy poquito, porque inicialmente me parece que entraron 10 hospitales de España, o sea, había 3 de Portugal, Oporto, Lisboa y Coimbra, y 7 españoles, y ahora llegamos a 13, o sea que seguían los mismos de Portugal, y metimos 10 hospitales españoles importantes, o sea que entraron 3 más de los... José Ramón, explícanos un poquito la metodología empleada. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión de los pacientes? ¿Qué tipo de seguimiento se hacía? ¿Clínico? ¿Por imagen? Explícanos un poquito la metodología Bueno, empleada. la selección de los pacientes era aquellos que habían tenido sangrado con anticoagulantes y sus médicos nos los mandaban porque no querían continuar con anticoagulantes, o porque no les querían instaurar anticoagulantes por alto riesgo de sangrado. Pues, por ejemplo, tener factores clínicos como un cavernoma, otro tipo de problemas que les daba miedo a los médicos. En este sentido, nuestro registro tiene más más número de pacientes con contraindicaciones o sangrados previos que ningún otro registro, con cifras del 70%, mientras que, por ejemplo, el Evolution y otros pues tienen contraindicaciones o historias de sangrado solo en un 30 y tantos %. O sea que eso también quiere decir que la selección de estos pacientes eran realmente con alto riesgo de sangrado de verdad o historia de sangrado. La metodología, pues, a partir de esto, pues era tras el cierre de orejuela, se ponía lo estándar de tratamiento doble, unos 6 meses, aunque esto es variable, depende de las características del paciente, y luego se continuaba solo con aspirina, y se hacían seguimientos como mínimo 2 ecos después del implante, uno entre el primer y tercer mes y otro entre el tercero y el sexto mes. ¿Y cuáles son los principales resultados del registro? Bueno, pues los principales resultados han sido una reducción de los eventos tromboembólicos ya desde el primer año, que se mantenía en los sucesivos años de seguimiento, pues cercana, creo recordar, sobre el 80%, que esto además está acorde con la mayoría de los registros de este tipo. Y en la reducción de eventos de sangrado, en el grupo total teníamos una reducción en la media de 2 años del 33%, una cosa así, pero en el subgrupo de 690 pacientes año con más de 24 meses de seguimiento, ahí ya las reducciones llegaban prácticamente al 60%. Es decir, que hay un efecto de reducción de efectos tromboembólicos desde el principio y mantenido, y en la reducción de eventos hemorrágicos al principio menor y progresivamente en los seguimientos mayor.
Y me imagino que se emplearon varios dispositivos para el cierre percutáneo. Efectivamente. ¿Hubo alguna diferencia entre usar un dispositivo u otro en este tipo? Sí, registro? muy interesante la pregunta. Los dispositivos empezamos inicialmente con el ACP, con el Amplacer Cardiac Plug, y el Watchman. Luego, como sabes, el Amplacer Cardiac Plug fue sustituido por el Amulet, con algunas mejoras en el diseño, y es muy interesante porque analizamos el porcentaje de trombos, de trombosis en el dispositivo, que a nosotros nos salía 4,7%, una cosa así. Pero casi todos se acumulaban en el ACP, porque en el diseño tenía una especie de tornillito, que es donde ahí se formaba el éxtasis y el trombo. Cuando pasamos a analizar el Watchman y el Amulet, la reducción de trombosis se reduce mucho y no había diferencia entre estos dos dispositivos. O sea que es una mejora en los diseños que influye en la reducción de trombosis sobre el dispositivo. Y háblanos, José Ramón, un poquito de las complicaciones del procedimiento. ¿Qué porcentaje de complicaciones? Bueno, cuando se acumulan todas las complicaciones nos sale una cifra del 5%, prácticamente todas resueltas, quitando la mortalidad, que era bajísima, 0, muy baja. Luego, las dos principales, donde se acumula casi el 5%, porque en migración hubo muy pocas y además eso se resuelve y ya está, fueron el taponamiento y las complicaciones vasculares. Es decir, que el taponamiento era 1 y pico % y complicaciones vasculares 2%, que es seguramente porque los pacientes que tengan la bifurcación más alta de la femoral profunda y la superficial, ahí se mete la vena por debajo y se podía pinchar y generar pues, o fístula o pseudoaneurisma y tal. Eso quizás, un poco el mensaje de esto es que, aunque pinchar una vena sea fácil, gente con experiencia puede también tener algún problema vascular por esta circunstancia y a lo mejor se debería empezar a usar el eco intravascular, o sea, el eco para hacer la punción guiada por eco. Sin duda, sin duda. José Ramón, entonces, con respecto, o sea, ¿cuál sería para ti la evidencia actual de cerrar la orejuela? ¿En qué pacientes y cuál sería la evidencia actual? Y si este registro aporta un poquito más a lo ya publicado de otros registros. Sí, o sea, yo creo que el paciente que puede tomar anticoagulantes orales, que hoy en día los hay muy buenos, evidentemente pues tiene que tomar anticoagulante oral. Pero el paciente o el médico que son reluctantes a que el paciente pueda tomar anticoagulantes por historias de sangrado, riesgo muy alto de hemorragias por condiciones clínicas que tengan este problema y tal, pues esta indicación yo creo que hay que reconocerla y dejarla definitivamente asentada para esa población. Esta población no es despreciable porque se calcula que más de un 25 o casi un 30% de los pacientes no entrarían en los estudios de los NACO randomizados y se sabe que a los 2 años un 20-25% de los pacientes han dejado la medicación, es decir, que nos plantamos en porcentajes del 40 o 50%. El estudio Garfield, me parece, por ejemplo, que es uno de los últimos publicados en seguimiento, muestra que en los últimos años cada vez se usan más los anticoagulantes orales en pacientes con fibrilación auricular no valvular, pero aún así en los pacientes que va subiendo el Hasbled van reduciéndose la aplicación de los tratamientos y curiosamente, fíjate que la media del estudio Garfield, por ejemplo, tenían un Hasbled de 1 de media, o sea, muy bajo, pues cuando ya había su grupo de pacientes que tenía un Hasbled de 3, pues ahí la administración de nuevos anticoagulantes orales se reducía a cifras de un 30%. Es decir, que eso es una realidad que hay que asumir y para ese subgrupo de pacientes yo creo que el cierre de orejuela es fundamental. Este registro lo que hace es aportar datos muy similares a lo que ya hay en la literatura, pero incluso con seguimientos a largo plazo superiores a los que hay y reafirmándose que el beneficio es mantenido. Y para finalizar, José Ramón, ¿cuál sería el mensaje fundamental que darías al cardiólogo clínico, sobre todo no para aumentar el número de pacientes que se cierra la orejuela, porque existe una evidencia clara y probablemente haya centros donde esto está poco establecido
porque el volumen es muy reducido. ¿Cuál sería el mensaje que le enviarías tú al clínico para convencerle del cierre de orejuela? Sí, pues el mensaje un poco es decir que el clínico, dentro de su armamentarium de herramienta para prevenir el tromboembolismo en los pacientes con fibrilación auricular no valvular, tiene en su grupo de pacientes de alto riesgo de sangrado contraindicación para anticoagulantes esta herramienta que yo creo que tanto con los estudios randomizados que hubo del PROTES, etcétera, como con los registros, son datos muy contundentes que se repiten y entre unos estudios y otros, y que dan fuerza que lo que se ha dicho se repite en todos los estudios. Es efectivo este tratamiento. Muy bien, José Ramón, pues muchas gracias por la brillante explicación y nada más, agradecerte que hayas estado con nosotros. Muchas gracias.